Gloria al Señor, que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios, seamos bienvenidos todos a la casa del Señor. Le agradezco al Señor por este hermoso privilegio que me da de leer su palabra, de meditar un momento en esta bendita palabra que Él nos ha dejado. Vamos a buscar, hermanos, en el libro de Ruth. Vamos a hablar de esta mujer que ha quedado como un ejemplo para nosotros. Tal vez usted ya conoce esta historia, ya la ha escuchado, pero vamos a meditar esta noche sobre la gran obra que Dios hizo en esta mujer, que no siendo ella del linaje de Israel, de ninguna de las tribus, siendo ella de Moab, ella tuvo la oportunidad, hermanos, de estar en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el libro de Ruth. El libro de Ruth lo encuentra después de Josué, Jueces, Ruth. Ahí lo puede encontrar. Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. Ahí lo encuentra después del libro de Jueces. Y vamos a leer esta hermosa palabra. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Leemos la bendita palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Vamos a leer unos cuantos versículos de este capítulo número 1. Este libro de Ruth, hermanos, es un libro muy, muy bonito que usted lo puede leer en su casa. Solo tiene 4 capítulos y es una historia muy, muy hermosa que la podemos meditar. Dice su bendita palabra. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre para que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, habíais vosotras de esperarlos hasta que fueran grandes, habría de quedaros sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron.
y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Así vamos a darle gracias a Dios por esta hermosa palabra. Puede sentarse. Esta hermosa palabra, hermanos, es una historia de esta mujer Ruth. Como le digo, Ruth la moabita. Sabemos que los moabitas eran descendientes de Lot. Cuando pasó aquel suceso, hermanos, de Sodoma y Gomorra, que fue destruida, y Lot quedó él solo con sus hijas, vemos la palabra de Dios nos declara de que sus hijas, dice, cometieron un incesto con Lot, y de allí, de una nacieron los moabitas, y de la otra nacieron los amonitas. Pues esta noche, hermanos, vamos a hablar de Moab, de la moabita Ruth. Dice la palabra de Dios de que hubo hambre en Belén. Pero, hermanos, este varón Elimelech, que era el esposo de Noemí, tomó una decisión que afectó grandemente a toda su familia. Así como lo hemos leído aquí, hermanos, este hombre tomó la decisión de irse de su tierra, de irse, hermanos, a una tierra que no era lo que Dios les había dicho, que no quería que ellos moraran en tierras idólatras. Sabemos, hermanos, que en esos días esta nación de Moab era una tierra idólatra, era una tierra que pasaba a sus hijos por fuego, prácticamente los quemaban. Era una práctica que tenían ahí, los ofrecían al dios Moloch, que era el dios de ellos. Imagínense, hermanos, qué perversa era esta tierra donde Elimelech decidió mudarse con toda su familia, llevándose a Noemí y llevándose a sus dos hijos. Me imagino que sus hijos en esos días quizás estaban pequeños, aquí no lo declara, solamente dice de que este varón Elimelech allá murió, en los campos de Moab, en la tierra de Moab, murió, y solamente le quedaron a Noemí esos dos hijos, Malón y Kelión, los cuales, hermanos, tomaron para ellos mujer que eran moabitas, las dos, Orfa y Ruth. Ruth fue para Malón y para Kelión para Malón fue Ruth y para Kelión fue el otro joven que dice aquí, Malón, Ruth y Kelión, Orfa. Ellos, hermanos, eran de una tribu que venía de allá de Belén de Judá. Sabemos de que esa tribu, hermanos, fue escogida por Dios para que de ahí viniera la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Y estos varones estaban tomando mujeres para sí, que eran mujeres extranjeras, mujeres adoradoras de ídolos, mujeres que tenían otras costumbres. Pero al leer, hermanos, esta historia nos damos cuenta que estas mujeres se convirtieron, más que todo una, Ruth. Esta mujer fue la que tuvo una determinación, una conversión, hermano. Esta mujer dice que ya su suegra, cuando fallecieron sus dos hijos, ya ella les dijo que ya se regresaran, cada una a sus hogares, que volvieran a sus dioses, a su familia, y que ya ella se iba a regresar sola a Belén, porque ella había escuchado que ya había pan nuevamente, o sea que ya esta tierra de Belén había sido bendecida nuevamente con pan. Y mire, hermanos, dice la palabra de Dios de que esta mujer Ruth amaba tanto a su suegra, hermanos, que ella no quiso. Las dos al principio dijeron que no, Orfa y Ruth, las dos dijeron que no, que iban a seguir con ella, pero Orfa se decidió y se regresó. Pero como vemos aquí, vemos una gran cualidad que Ruth tuvo, que fue decidida. Ella tomó una decisión, y ella tomó una decisión muy importante, hermano, una decisión que usted y yo un día tomamos también. ¿Sabe qué hizo ella? Dejar su tierra pagana, dejar sus ídolos, dejar todo atrás, hermano. Esa decisión tomó esta mujer y seguir, hermanos,
por decirlo así, la religión de Noemí. ¿Qué habrá pasado, hermanos, para que esta mujer Ruth tomara esa decisión tan grande? Porque lo podemos leer aquí en el versículo 16, en el 15, desde el 15 podemos leer que dice: y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Ella le estaba diciendo que se fuera igual que la otra mujer. Se supone que ellas eran unas mujeres jóvenes, Dice, respondió Ruth en el 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Y aquí está, hermanos, donde ella hace su conversión al pueblo judío. Dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Estamos viendo, hermanos, la decisión que tomó esta mujer tan grande para su vida. Ella decidió, hermanos, seguir al Dios de Noemí, al Dios que ella había conocido. Me imagino que cuando ellos vivían en familia, que estaban todos, ella conoció, hermanos, cómo eran las costumbres de ellos. Ella conoció qué tipo de personas eran y ella tomó la decisión. Resolvió irse con su suegra. Dice la palabra de Dios que la amaba como madre e hija, porque ya Noemí había quedado desamparada en aquellos tiempos. Una viuda ya no tenía, si no tenía hijos que la sostuvieran, esa mujer quedaba desamparada, sin nadie que la sostuviera. Imagínense si podía ser una mujer que ya estuviera muy enferma. ¿Cómo iba a ser ella para trabajar? Dice en el 17, palabra de Ruth. Dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Imagínense, hermanos, Noemí dijo, esta mujer le diga lo que le diga, esta mujer no va a regresarse, no va a echarse atrás, porque ella tomó una decisión que es algo que usted y yo, hermanos, tenemos que tomarla. La tomamos. Y todos mis hermanos que ahora están viendo esta prédica, si hay alguien que no ha tomado esta decisión, tiene que tomarla, porque es la decisión más grande que usted va a tomar en su vida. El seguir a Dios, el servirle a Dios. Ella no sabía lo que le esperaba en aquella tierra. Ella no sabía, hermanos, qué iba a pasar con su futuro. Era un futuro incierto para las dos, porque las dos eran mujeres desamparadas. Las dos eran mujeres viudas, pero aún así ella decidió ser una mujer valiente y aceptar ir a vivir con esta mujer que le dio, hermanos. Yo me imagino que Noemí fue una mujer muy cariñosa con ella. Fue una mujer que fue como su madre, que la trató bien, que tenían una relación como madre e hija. Porque si no, yo digo que Ruth no hubiera querido irse con ella, hubiera dicho, uy, gracias a Dios que quedé viuda y que ya no voy a ver a esta señora. Pero no, hermanos, Noemí tuvo un testimonio y por eso Ruth le siguió. Vemos que ella tomó esa decisión, que fue una mujer decidida y tomó la decisión de seguir al Señor. Vemos también otra cualidad, hermanos, de Ruth, es que ella era una mujer trabajadora, porque dice la palabra de Dios que ellas anduvieron, fueron y llegaron, hermanos, allá a Belén. Y mire lo que hizo esta mujer, hermanos, tomó la decisión de trabajar para mantenerse ella y mantener a su suegra. Lo vamos a leer aquí en el capítulo 2, versículos 2 y 3. Lo leemos, hermanos, y dice así. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía.
Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Mire, hermano, cómo Dios fue poniendo a esta mujer en el lugar que ella iba a ser, hermanos, más adelante lo vamos a ver, que ella iba a ser redimida por este varón que se llama Booz. Hermanos, cómo Dios la fue poniendo a que ella fuera directamente a espigar a esos campos, porque ella no llegó a otro lugar, Dios la puso allí, hermano, porque Él ya tiene un plan para usted y para mí. Él ya lo tiene, hermano. Lo que pasa es que a veces nosotros somos los que no le damos oportunidad a Dios, hermano, de que Él haga con nosotros como Él ha decidido. Y dice en el 4, y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Él preguntó, hermanos, porque como dice la palabra de Dios, ella se fue a trabajar y, hermanos, el trabajo que ella hacía, hermanos, era muy humilde, porque ella iba detrás de todos los que llevaban, hermanos, los bultos de lo que estaban cosechando. Dice la palabra de Dios que en esos tiempos estaban cosechando cebada. Y todo lo que se caía, hermanos, de lo que ellos llevaban, ella lo iba recogiendo, ella lo iba guardando. Y eso lo hacía, hermanos, para el sustento de ella y de su suegra. Imagínense, hermanos, era una mujer que tenía la capacidad de trabajar para ella y para esta mujer que a la larga ya no era su suegra, porque ya su hijo ya había fallecido. Pero ella, hermano, fue una mujer muy bondadosa. Son cualidades, hermano, que una mujer cristiana debe de tener. Lo acabamos de ver, que fue una mujer decidida, tomó la decisión de seguir a Dios. Fue una mujer trabajadora, tomó la decisión de trabajar para ella, para su suegra, siendo que ellas eran mujeres desamparadas y solas. Y, hermanos, otra cualidad que Ruth tenía, que era bondadosa, y lo podemos leer en el 11 y 12 del capítulo 2 siempre. Mire cómo dice: y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Aquí está hablando Booz con Ruth. Después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Mire, hermano, cómo este hombre reconoce lo que esta mujer ha hecho. Reconoce que dejó su pueblo, que dejó sus padres, que dejó toda su familia, que dejó de adorar, hermanos, otras deidades que antes tenían ahí en Moab, y ella decidió, hermanos, irse. Y aquí Booz le dice: Jehová recompense tu obra, porque, hermanos, todo lo que nosotros hacemos para la obra de Dios, no vamos a tener pago de los hombres, hermanos, vamos a tener pago de Dios. Mire cómo se lo dijo aquí: Jehová recompense tu obra, le dijo, y tu remuneración sea cumplida. Prácticamente Booz le estaba profetizando a esta mujer, le estaba profetizando, le estaba dando la bendición de Dios, porque y así fue, hermano. Como le digo, esta historia es muy, muy linda, muy interesante. Cuando usted tenga tiempo, léala toda. Todas son 4 capítulos. Le dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel. Imagínense, le está diciendo, le está anticipando lo que más adelante pasó. Y aquí, hermanos, ellos no sabían, en este momento que estaban hablando, no sabían cuáles eran los planes de Dios. Y dice: el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiar. Como mujeres nosotros, hermanos, tenemos que refugiarnos en Dios.
hay problemas, hay dificultades, hay cosas que llegan a nuestra vida que nos afligen, que nos preocupan. Pero ¿dónde nos vamos a refugiar? Solamente en Dios. Mire, aquí se lo dice este varón, que ella llegó a refugiarse a ese lugar. Fue una mujer que tuvo una gran fe. Tuvo fe, hermanos. Ella escogió estar bajo la sombra de Dios. Y ella, hermanos, era una mujer humilde. Imagínense, estamos viendo todas las cualidades que esta mujer tenía. Dijimos que fue una mujer decidida, que fue una mujer trabajadora, que fue una mujer bondadosa. Y ahora vemos aquí otra cualidad de Ruth, que era una mujer humilde. Lo podemos ver en el versículo 13. Leámoslo, dice, y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Mire cómo ella se bajó, cómo se humilló. Fue una mujer, hermanos, humilde. Ella sabía, hermanos, que aquel varón era el dueño de ese lugar donde ella andaba recogiendo las semillas, hermanos, de cebada, lo que andaban ahí. Ella lo sabía y le dice, esa humildad que ella demostró, hermano, esa humildad, nosotros como mujeres de Dios la tenemos que tener, porque dice la palabra de Dios que nadie tenga mayor concepto de sí mismo, dice. Así dice la palabra de Dios. O sea que uno solo no puede andarse elevando, hermano. Que yo aquí, que yo allá, que yo tengo esto, que yo tengo... No, hermanos, eso no le agrada a Dios. A Él le encanta la humildad. A Él le gusta que las personas, hermanos, sean sencillas, sean humildes. Imagínense cómo la palabra de Dios dice, aunque no soy, dice, ni como una de tus criadas. Esta mujer, hermanos, era una mujer de un carácter apacible, como dice la Biblia. La Biblia dice que la mujer de Dios tiene que ser de carácter apacible. Y si usted en el mundo fue una mujer violenta, agresiva, gritona, todo eso se le tiene que quitar. Porque tiene que haber una humildad en el corazón. Tiene que haber un espíritu afable, dice la palabra de Dios. Amable, afable, humilde. Hermano, y eso es lo que nos viene aconsejando cómo una mujer de Dios tiene que ser. Esta mujer, hermanos, dice que era joven. Me imagino que Ruth habrá sido una mujer muy hermosa, muy bonita, para que este varón se haya acercado a ella, le haya llamado la atención, porque ahí leímos que anduvo preguntando quién era ella. Y ahí le contestaron, le dijeron que era Ruth, la moabita, la que había venido con Noemí. Imagínense, hermanos, esta mujer tuvo tantas cualidades, pero le quiero mostrar otra cualidad que esta mujer tuvo. Ella fue una mujer altruista. Usted sabe qué es ser una persona altruista. Una persona altruista es alguien que ayuda desinteresadamente a otra persona. Ayuda y da sin esperar nada a cambio. Imagínense, ella fue, hermanos, una mujer altruista. Lo podemos ver en el 2:18, porque ella iba a trabajar, hermanos, y de lo que ella comía, todavía guardaba para llevarle a su suegra. Mire qué gran amor tenía. Leamos el 18. Voy a leer yo el 18 y luego le voy a pedir aquí a don Miguel que nos lea también el 18, a ver cómo dice. Y dice, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Mire, hermanos, escuchamos la otra versión, el 18. Palabra de Dios. Regresó a la ciudad con la cebada a cuestas, y cuando llegó a su casa mostró a su suegra lo que había recogido y le entregó lo que había guardado para ella del almuerzo. Imagínese. Gloria a Dios, amén, gracias. Imagínese, esta mujer no solo pensaba en ella,
Mire, Dios bendice a la gente, hermanos, que no solo piensan en ellos, sino que comparten los alimentos con otras personas. Dios no se queda con nada, hermanos, y Dios recompensa, y recompensa en grande, a pesar, hermanos, de que esta mujer no tenía nada, hermano. Ella dice que de lo que ella comía, le guardaba a su suegra, le llevaba en la noche, hermano. Era una mujer, hermano, siento yo que era extremadamente bondadosa y altruista. Hermano, porque como le digo, ya Noemí ya no era prácticamente nada de ella. Pero ella se preocupaba, hermano. Era una mujer que quería ayudar, que quería llevar, que quería dar. Hermanos, una mujer que sí fue obediente, hermano. Y mire cómo Dios fue llevando todo, poniéndolo paso a paso para bendecir a Ruth. Imagínense, Dios lo hizo, hermano. Si es que las bendiciones, hermano, no vienen solas, las bendiciones Dios las manda. Dios las manda, hermano. Porque nosotros no vamos a decir, no, si yo no, Dios manda las bendiciones. Cuando usted siente las bendiciones caen sobre usted. ¿Por qué, hermano? Porque usted y yo somos obedientes y dice la palabra de Dios que al que es obediente Dios lo bendice. Dios lo bendice, hermano, y las bendiciones vienen. Así le pasó a esta mujer. Imagínense tanta bondad, tantas cosas buenas que Noemí recibía de esta mujer, que un día Noemí tomó la decisión, hermano, de buscarle un esposo a Ruth. Lo podemos ver, hermanos, cómo Noemí tomó esa decisión. No fue decisión de Ruth, hermano, porque ella iba, venía y trabajaba, regresaba, bendecía a su suegra, traía lo que había recogido. Esa era la vida de Ruth. ¿Sabe que supuestamente pasaron 4 meses que ella estuvo ahí? Porque en el 23 lo podemos leer, dice, 2:23 dice, estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Prácticamente en aquellos días, hermanos, esta siega de la cebada duraba 2 meses. Era la primera siega. Luego venía la siega del trigo, que duraba otros 2 meses. Y entonces Ruth estuvo 4 meses allí, hermano, porque aquí al principio leímos que dice que ella llegó a trabajar al principio de la siega. Entonces, hermanos, leemos en el capítulo 3. Aquí viene, hermanos, cómo Noemí fue pensando en esta mujer que era buena, que era trabajadora, que era bondadosa, que era altruista, que era humilde, que era obediente. Hermano, ella dijo, esta mujer necesita, dijo en el 3:1 dice, después le dijo su suegra Noemí, hija, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues te ungirás, y vistiendo tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y miren lo que le dijo Noemí. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que haya de hacer. Miren, Noemí le estaba dando ese consejo, y en aquellos días, hermano, hacer esto que Noemí le estaba aconsejando, le digo que no era fácil, porque en la era donde aventaban el trigo solo habían hombres. Era un lugar apartado, era un lugar, hermano, de un piso plano, porque eso de aventar el trigo era que lo tiraban para que el grano se separara de la paja. Y entonces ahí esos hombres habían estado todo el día trabajando, ahí solo habían hombres. Entonces Noemí le dijo, imagínense lo que le dijo, que llegara secretamente y que cuando este hombre, pues, ya hubiera comido, hubiera bebido,
y que ella se fijara donde este varón se fue a acostar, se fuera a acostar a los pies de él. Y que cuando él la descubriera, él le iba a decir lo que iban a hacer. Y entonces Noemí le dio ese consejo porque ella, hermanos, sabía, ella entendía que Booz era un pariente que podía redimirla, era pariente de Elimelech. Eran parientes y antes, hermanos, en aquellos tiempos, el pariente más cercano podía redimir a la viuda. O sea que Noemí sabía que Booz podía casarse con ella. Y dice en el 6, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Imagínense, hermanos, lo que hizo. Y aconteció, dice, que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer acostada a sus pies. Imagínense la sorpresa de ese varón, hermano, que solo hombres habían estado trabajando, solo varones ahí, y la sorpresa que una mujer ahí recostada a sus pies, hermano. Él se estremeció, dice la Biblia, que se asustó, no se lo imaginó. Porque a lo mejor, hermanos, aquel hombre tal vez le había pasado la idea, pero él quizás no quiso hablarle nada a Ruth, porque pensó que Ruth no iba a querer hacerle caso, porque dice aquí que ya se supone que Booz ya era un hombre mayor, se supone que era un hombre mayor. La Biblia no declara, y de Ruth sí dice que era una mujer joven. De ella sí declara que es una mujer joven. Entonces Booz nunca se imaginó que Ruth se hubiera fijado en él siendo una persona, él ya mayor. Y dice, yo sé que ustedes quieren saber qué pasó después de que Booz se dio cuenta que esta mujer estaba acostada a sus pies. Dice en el 9, entonces él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. ¿Qué le estaba diciendo Ruth aquí, hermano? Que la cubriera con su capa. ¿Qué significaba eso, hermano? En aquellos tiempos, que el hombre cubriera a la mujer con su capa significaba que le pedía matrimonio. Eso significaba, y por eso Ruth le dice, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. No sé cómo dice la otra versión, si me hace el favor. El 9, por favor. Como le preguntaba quién era ella, y le respondió, soy Ruth, tu sierva, sirvienta. Tápame con tu manta, pues tú debes rescatarme. Mire, ella, gracias. Ella, hermanos, hasta en ese momento fue humilde. Mire cómo dice la versión, que era sirvienta, dice. Y aquel hombre era el dueño de todo, imagínense. Y le dijo, y aquí en el 10 leamos lo que le dijo Booz. Y le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. Mire, hermanos, este varón despertó. Este varón dijo, bueno, pues si yo puedo redimirla. Aquí no declara, hermanos, si él tenía familia. Me refiero que si tenía hijos, no declara. Pero porque él pudo redimirla, me imagino que no tenía hijos. Porque dice en el 11, ahora pues no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Mire, hermano, créame que en este libro, en esta palabra, la única mujer a la que se le nombra que es virtuosa es a Ruth. Porque hemos leído allá en Proverbios 31, hermano, que dice, léalo. Dice, tú
tú eres una mujer extraordinaria. Mire qué precioso, hermano. Mire, extraordinaria, o sea, tiene un montón de virtudes esa mujer. Y el hombre, a pesar que tenía unos meses de haberla conocido, la había observado, hermano. La había observado, porque mire cómo le dice: toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Imagínese, este varón, hermanos, gustosamente aceptó, hermano, redimir a Ruth, pero había un problema, hermano. Había un pariente que era más cercano que vos, que a él le tocaba redimirla. O sea, no estaba tan fácil la cosa, ¿verdad?, de que la redimiera. Pero imagínense, hermano, ya Dios viene poniendo todo, porque ¿sabe qué pasó? El otro hombre, porque aquí no dice, la Biblia no dice el nombre del otro varón, solo lo menciona como un fulano, dice aquí ya lo vamos a leer. Entonces dice, aquí dice en el 12: y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímete. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Mire, hermano, el hombre tomó la decisión. Y luego dice la palabra de Dios, si usted sigue leyendo la historia, dice la palabra de Dios que ella se fue para donde su suegra en la mañana, salió de ese lugar y fue y le contó todo lo que había pasado. Y entonces su suegra le dijo, pues que se quedara tranquila, que el hombre iba a resolver eso, que él iba a ir a hablar con el otro hombre. Y aquí lo vemos, hermanos, en el 4. Dice, Booz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí que pasaba, imagínense, pasaba, ni siquiera lo fue a buscar, pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Mira, hermano, ahí empezó a hablar con él, a preguntarle si él iba a redimir a Ruth. Hermano, una decisión. Y sabe que el hombre, este pariente cercano, le dijo que sí. Le dijo que sí, que él la iba a redimir. Imagínense, dice que Booz tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad, los llevaba como testigos. Sentados aquí, les dijo, y ellos se sentaron. Y hermanos, y le dijo, luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él le respondió, yo redimiré. Prácticamente dejó a Booz fuera. Le dijo que sí, que él iba a redimir a Ruth. Pero ¿qué pasó? Booz le dijo y le recordó que todo lo que él estuviera adquiriendo, que había sido de los que murieron, que él tenía que casarse también con Ruth, no solo adquirir los campos y las tierras que estaban dando. Y le dice en el 5, entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. ¿Qué quería decir esto? Si Ruth tenía hijos de este fulano que dice aquí en la Biblia, los herederos iban a ser los hijos de Ruth. Pero seguramente este hombre tenía hijos, tenía otros hijos, tenía otra familia. Y le dijo en el 6, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Mira, hermano, cómo se venía viendo, hermano, que ya Dios quería que ya Ruth
entrara al linaje, hermanos, de Judá, de Belén, de ser de la descendencia, hermano. ¿Y qué pasó, hermano? Dice la palabra de Dios, si usted lo sigue leyendo, de que Booz tomó por mujer a Ruth y se casó con ella. Y que, imagínense que dice en el 13, 4:13, Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Imagínense cómo dice, ya venía en el plan de Dios que este hijo naciera, porque aquí dice bien claro, y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Mire, hermano, ¿y quién fue ese hijo que nació? Obed fue ese hijo que nació. ¿Y sabe quién fue Obed? Fue el papá de Isaí. ¿Y sabe quién fue Isaí? Nadie sabe quién fue Isaí. No, fue el papá del rey David. Isaí fue el papá, o sea que Ruth vino a ser bisabuela del rey David. Entró, hermanos, a la genealogía de Jesús. Imagínense, hermano, una mujer extranjera, una mujer que había sido adoradora de ídolos. ¿Cómo Dios no hace acepción de personas, hermano? Al que Él llama, lo llama y lo bendice. Mire, hermano, esta mujer aparece, si usted busca ahí en el libro la genealogía de Jesús, ella aparece allí. Una mujer extranjera, una mujer que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, pero por haber sido, hermano, valiente, decidida, humilde, altruista, bondadosa, obediente, esta mujer, hermano, recibió esa grande bendición de venir a ser, hermano, abuela de reyes. ¿Quién fue el rey David? Fue el segundo rey de Israel, hermano. ¿Quién fue Salomón? El hijo de David, que construyó el templo de Jerusalén, que levantó ese gran templo, hermano, de oro, que lo recubría de oro, hermano. En los tiempos de Salomón, dice la Biblia que el oro era como el polvo, había tanta riqueza. Dios había bendecido grandemente a Salomón. Imagínense, esta mujer fue bisabuela de David. ¿Y por qué ella alcanzó todo esto? Por ser una mujer obediente, pero el primer paso que ella dio fue el más importante, hermano. Y sabe que esta historia es un modelo de Cristo y la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo nos redimió a nosotros que éramos gentiles, que no venimos del linaje de Israel, pero hemos sido injertados, hermano. Él nos redimió. ¿Y qué es redimir? Pagar un precio por algo. Eso es redimir. Nuestro Señor Jesús pagó un precio muy alto por nosotros, hermano. Y esta historia de Ruth es un tipo de la iglesia gentil y Cristo. Cristo redimió al que no fue de su pueblo, pero que creyó en Él, que fue lo que Ruth hizo al principio, creer en Él, irse y convertirse a Jehová de los ejércitos en aquel tiempo. Así es que, hermanos, yo le doy gracias a Dios por esta hermosa palabra. Si usted no había leído este libro de Ruth, hermano, léalo todo, lea esos 4 capítulos que tienen mucha sabiduría, hermano. Una historia preciosa para que usted y yo, hermano, veamos las cualidades de una mujer que fue llamada por Dios. Así, hermanos, le doy gracias al Señor por este hermoso tiempo. Y queda mi hermano, que el Señor le bendiga grandemente a todos. Gloria al Señor. Queda mi hermano pastor.